Hoy vamos a solucionar el siguiente problema. Determinar las componentes rectangulares del vector velocidad que tiene como magnitud 150 metros por segundo y forma un ángulo de 170 grados con el eje positivo. Para solucionar este problema vamos a pintar un sistema de coordenadas XY. Los X positivos están a este lado y los X negativos están a este lado, así como también los Y positivos están a este lado y los Y negativos están a este lado. Nos dice que forma un ángulo de 170 grados con el eje Y positivo. El eje Y positivo es este, por lo tanto 170 grados va a quedar más o menos por acá, debido a que cuando llega hasta este punto se cumplen los 180 grados. Este ángulo va a valer 170 grados. Y también nos dice que la magnitud de este vector es de 150 metros por segundo. En este caso la designaré con la letra F. Este vector tiene dos imágenes, una que se refleja sobre el eje X y la otra que se refleja sobre el eje Y. La que se refleja sobre el eje X va a ser de esta manera. Y esta es la imagen del vector en la posición de X. Asimismo, también tiene una imagen que se ve representada en el eje Y la cual es de este tamaño. Estas dos imágenes son las componentes rectangulares del vector. A la imagen que está sobre el eje Y la vamos a llamar f de y a la imagen que está sobre el eje X la vamos a llamar f de X. Como nos podemos dar cuenta, este vector puede formar un ángulo con el eje Y negativo, y ese ángulo es el complemento de 170 grados para que pueda llegar a ser 180, es decir, que este ángulo va a valer 10 grados. Este ángulo junto con este vector forman un triángulo rectángulo que es de esta forma. Ese triángulo rectángulo tiene como cateto adyacente a f de y como cateto opuesto a f de x. Este lado se va a llamar f de x gracias a que es de la misma magnitud que este lado. Bueno, ya que tenemos eso, vamos a usar dos relaciones trigonométricas que son el seno y el coseno. Sabemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aplicándolo a nuestro problema, el seno de 10 grados va a ser igual a cateto opuesto de 10 grados, que es f de x, sobre hipotenusa, que es f, el vector que nos dieron desde un principio. Tenemos el valor de seno de x que se puede calcular fácilmente con la ayuda de una calculadora, y tenemos el valor de f dado por el ejercicio. Por lo tanto, el único valor que no tenemos es f de x y lo vamos a despejar. F está dividiendo a f de x, por lo tanto va a pasar a multiplicar al otro lado, es decir, a multiplicar al seno de 10 grados. Y la ecuación va a quedar de esta manera. F de x es igual a seno de 10 a f por el seno de 10 grados. Vamos a hacer lo mismo con la función coseno. El coseno de cualquier ángulo es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El coseno aplicado a nuestro ejercicio sería el coseno de 10 grados, que va a ser igual a el cateto adyacente, que es f de y, sobre la hipotenusa, que es f.
y hacemos exactamente la misma operación que hicimos en esta parte del ejercicio. Pasamos f a multiplicar. Por lo tanto, nuestra ecuación nos queda de la siguiente manera. F de y es igual a f por el coseno de 10 grados. Vamos a reemplazar f en estas dos ecuaciones. F vale 150 metros por segundo. Por lo tanto, f de x va a ser igual a 150 por el seno de 10 grados. Y f de y va a ser igual a 150 por el coseno de 10 grados. Efectuando esta operación, ya sea con la ayuda de una calculadora o no, el resultado va a ser para f de x 26,04 metros por segundo, porque esa es la unidad que nos dan desde un principio, y en el caso de f de y va a ser 147.72 metros por segundo. Y esas van a ser nuestras dos componentes del vector en los respectivos ejes. Esta va a ser la componente en el eje x, o sea, f de x, y esta va a ser la componente en el eje y, o sea, f de y. Y así se sacan las componentes de un vector con magnitud dada.